Buenos días. En primer lugar, agradecer al doctor Luis Miguel González y a Crédito Capital por esta invitación. Siento muy complacido de estar esta mañana con ustedes, de compartir panel con el doctor Mauricio Vargas después de esta extraordinaria exposición, con el doctor Daniel Velandia, quien, como ustedes saben, es un gran experto en temas económicos, y con el doctor Jaime Enrique Gómez, quien me va a acompañar en esta exposición sobre el tema de reforma tributaria, aspectos sustantivos de tributación para personas naturales y aspectos fundamentales a tener en cuenta para personas jurídicas. Por supuesto, la reforma tributaria, como ustedes saben, daría para una discusión muy extensa. Yo lo que quisiera concentrarme es en los fundamentales y en la coyuntura tributaria que estamos viviendo frente al tema de normalización y frente al tema de tributación, tanto de patrimonios como de ingresos, a la luz del cumplimiento tributario que se nos pide y del plazo que se nos vence a partir de la semana entrante en materia de normalización. Quiero trabajar el tema de personas naturales en primer lugar. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que las personas naturales debemos tener en cuenta a la luz de la reforma, a mi juicio? Yo creo que los cambios fundamentales en materia de tributación son tres para personas naturales. El primer cambio es el de la caracterización de rentas o la tipificación de rentas de acuerdo con un criterio de cedulación. A eso se le llama cedulación de rentas, que significa que a partir del 1 de enero de 2017, es decir, a partir de este periodo gravable, lo que vamos a tener que hacer las personas naturales es identificar el tipo de rentas para depurarlas de manera independiente y aplicarles tarifas independientes. Ya no tenemos una renta unificada con un criterio único y con una depuración única, sino que vamos a tener 5 tipos de rentas depuradas en 3 sistemas diferentes. A eso se le llama cedulación de rentas. El efecto práctico de esa cedulación, como ustedes podrán imaginarse, no es otro distinto de elevar la tributación neta de las personas naturales. En definitiva, de eso se trata. Se trata de tecnificar el cálculo, pero con un efecto encaminado a elevar el impacto neto de tributación de las personas naturales, por la vía de la limitación de deducciones y rentas exentas y por la vía del incremento de la tarifa para rentas de capital. Primer gran cambio. Ese tema tiene que ver con la caracterización de rentas en rentas de trabajo, rentas de pensiones. Estas dos se depuran de manera unificada. Rentas de capital, rentas no laborales o de servicios, estas se depuran de manera independiente, estas dos de manera independiente, y las rentas por concepto de dividendos que se depuran de manera independiente. Es decir, tenemos 5 tipos de rentas, 3 sistemas de depuración independientes. Ese es el primer gran cambio. Ahora, ¿cuál es el segundo gran cambio? El segundo gran cambio tiene que ver con que en las rentas de capital vamos a tener que incorporar no solamente las rentas que se obtienen por rentabilidades financieras y de arrendamientos de activos financieros o inmobiliarios ubicados territorialmente en Colombia, sino también que vamos a tener que transparentar en el cálculo de rentas de capital las rentas financieras o las rentas de arrendamientos de inmuebles correspondientes a portafolios o cuentas o inmuebles ubicados fuera del territorio colombiano, directamente poseídas o indirectamente poseídas a través de sociedades, a través de fundaciones, a través de trusts
o a través de estructuras patrimoniales, familiares en el exterior. Segundo gran cambio fundamental. Es decir, que el reto que nos plantea la reforma tributaria a las personas naturales es, en primer lugar, identificar rentas y, en segundo lugar, transparentar rentas que antes no teníamos que declarar porque eran rentas obtenidas a través de entidades extranjeras que no decretaban dividendos a Colombia. Y la renta para las personas naturales solamente se realiza a través de la obtención física por el sistema de caja. A eso, la reforma tributaria le incorpora una excepción, y es la de las rentas pasivas obtenidas en el exterior, a las cuales nos vamos a referir y que hacen parte del reto del cumplimiento tributario de las personas naturales. ¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos todas las personas naturales hoy en día? El reto es el del cumplimiento tributario. Ese es el reto. ¿Cómo cumplo tributariamente? Pero el cumplimiento tributario, como ustedes bien lo saben, es un cumplimiento de mínimos, no un cumplimiento de máximos. Uno cumple tributariamente en los mínimos y por tanto no debería pasarse de los mínimos porque comete un error. Pero el mínimo hay que cumplirlo. Y ese mínimo lo vamos a tener que medir a partir del año 2017 en función de dos aspectos: cumplimiento en materia de patrimonios y cumplimiento en materia de rentas. Y a eso nos vamos a referir durante esta primera parte de la exposición, que se refiere a personas naturales. Ahora, ¿cuál es el tercer gran cambio? El tercer gran cambio de la reforma para personas naturales es que las personas naturales van a tener que incorporar en sus declaraciones tributarias activos y rentas de acuerdo con el siguiente criterio. Las personas que normalizan activos en el año 17 deberán declarar esos activos en su declaración de renta a partir del año 17. Es decir, yo normalizo un activo porque no lo tenía declarado en la declaración del 16. Por eso lo normalizo en el 17. Y a partir del 17 lo tengo que incorporar en mi declaración de renta. Cumplimiento en renta. Pero además tengo que declarar en agosto de este año una discriminación de los activos que poseo en el exterior, que se llama declaración informativa de activos en el exterior, que se vence en agosto y que la tengo que incorporar. Y tengo que definir para la declaración de mayo, que empieza a vencerse la semana entrante, cuáles son los patrimonios que yo tengo y que tengo que declarar, que son solamente aquellos que yo posea directamente. Vamos a mirar esto, cómo funciona. En materia de rentas cedulares, lo que ocurrió con la reforma tributaria es que la reforma tributaria estableció un sistema de tributación escalado hasta el 35%, cuando nosotros teníamos una escala de tributación hasta el 33% en el sistema vigente hasta el 31 de diciembre del año 16. Ahora, las rentas de capital tendrán que declararse de manera independiente y tributar de una manera progresiva y marginal, escalada al 35%, esas rentas de carácter no laboral y de capital, de tal manera que cada nivel tribute a la tarifa que le corresponde en marginal y progresivo escalado al 35%. Eso quiere decir que si yo tengo, si ustedes piensan en un VT a 31,000 pesos, pues hacen la multiplicación y les da básicamente el nivel de tributación 0, el nivel de tributación 10,
el de 20, el de 30, el de 33 y el de 35. Sistema de tributación escalado y progresivo, de cálculo independiente, para fines del impuesto a la renta. El reto que tenemos hoy en día es que quien tiene activos en el exterior, financieros o inmobiliarios, de los que se derivan rentas, va a tener que analizar cómo cumple tributariamente en materia de ingresos, teniendo que incorporar esos ingresos en su declaración tributaria en el mismo año en el que ese ingreso se percibe. Y les pongo este ejemplo. Si un residente fiscal colombiano tiene, y pensemos que el residente fiscal colombiano es este triángulo, una estructura tributaria en el exterior. Básicamente las estructuras tributarias del exterior funcionan bajo este sistema. Normalmente la familia establece una fundación de interés privado cuyos beneficiarios son el mismo constituyente o sus hijos, eventualmente una sociedad, que tiene a su vez una sociedad que controla enteramente, que tiene un portafolio de inversión o un inmueble, estructura que intercala normalmente o una sociedad arriba y una sociedad abajo, o una fundación arriba y una sociedad abajo, o una sociedad arriba y un trust abajo, o un trust arriba y una sociedad abajo, se intercalan según las necesidades de cada familia. Si los hijos son americanos normalmente, o los nietos son americanos, normalmente hay un Dynasty Trust o un Grantor Trust arriba para protegerlos del State Tax americano. Si no son americanos, normalmente se tienen dos sociedades o una fundación y una sociedad. Y esto se repite o se simplifica según la complejidad del patrimonio familiar. Algunos son solamente una sociedad y una fundación, otros son mucho más amplios. Pero en definitiva, lo que la norma nos está diciendo para fines de la declaración del cumplimiento de rentas, y es el reto que en este momento tenemos, es que cualquier renta de un portafolio de inversión que tengamos en el exterior, realizada en el año 2017, las del 2016 no aplica esa transparencia, las del 2015 no aplica esa transparencia, es a partir del año 17 que si aquí hay una ganancia realizada en el portafolio, un arrendamiento recibido sobre inmuebles poseídos en el exterior, esta persona natural que sea el controlante de esta estructura societaria, no importa qué tan compleja sea, no importa cuántos pisos tenga, no importa en qué jurisdicciones esté ubicada, tiene que transparentar esas rentas a su declaración de renta de manera automática en el mismo periodo en el que esas rentas se reciben en el exterior. Es un reto tremendo. Es un reto tremendo. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros sí estábamos acostumbrados a cumplir tributariamente, porque eso era lo que establecía la norma, simplemente reflejando el valor del costo de las inversiones en el exterior. Ahora miramos el cumplimiento patrimonial, estamos ahora en cumplimiento de renta, el cumplimiento patrimonial. Estábamos acostumbrados a cumplir patrimonialmente, pero todas las rentas que se obtienen en el exterior, pues eran rentas que se quedaban en el exterior, que nunca se recibían en Colombia, sino y solamente en la medida en la que esta sociedad o esta fundación le entregara o le transfiriera al residente fiscal mediante una transferencia directa o a Colombia o al exterior, saldos que tuviese en el exterior. Ahora no se necesita. Gran cambio en la reforma. Basta con que esa rentabilidad esté afuera y haya sido recibida para que esta persona tenga que declararla en Colombia. Es un reto no menor para quienes tienen activos financieros o inmobiliarios en el exterior.
¿Por qué? Porque la verdad es que el cumplimiento tributario que nos van a exigir los bancos, que nos van a exigir los intercambios de información tributaria que todos conocemos perfectamente, no es un cumplimiento de patrimonios, es un cumplimiento tributario que implica cumplimiento de patrimonios y cumplimiento de rentas. Y eso lo tenemos que ver porque eso es totalmente nuevo en la reforma. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo se puede cumplir patrimonialmente y en materia de rentas a partir del año 17? ¿Qué tenemos que hacer? La experiencia, y lo hemos comentado mucho con Luis Miguel, la experiencia nuestra, con Jaime Enrique lo hemos trabajado muchísimo, ha sido la de que al principio las familias no tenían ninguna información sobre el tema de normalización, saneamiento, estructuras en el exterior, y hoy en día tienen tanta información que ya no saben qué hacer. Siempre están dudosos. Y llegan personas que me dicen, Juan Guillermo, he consultado con 3 y 4 tributaristas y me han dicho estas 4 cosas y yo realmente ya no sé qué hacer. Otros llegan y dicen, mira, hablé con este tributarista prestigiosísimo y me dijo que hiciera esta, pero sabes que me gustaría que le dieras una mirada porque no hay seguridad en torno a qué es lo que se debe hacer. Primero porque hay temor, algo de desconfianza en la institucionalidad fiscal de nuestro país, desafortunadamente es así. Y en la práctica las personas no se sienten tranquilas. No se sienten tranquilas de colocar sus patrimonios enteramente en sus declaraciones, se sienten amenazados, no solamente por razones de seguridad personal, sino también por razones de seguridad fiscal. Pero lo que queda claro, y yo creo que eso sí es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta, es que la tendencia internacional indudable, sugiere, y es nuestra clarísima recomendación, que el contribuyente residente fiscal colombiano se aproxime en cumplimiento tributario de mínimos, pero cumpliendo, porque si no se cumple, el riesgo puede ser muchísimo mayor. Les decía que tenemos entonces la declaración de patrimonios y cómo, la declaración de rentas y cómo funciona la declaración de patrimonios o el cumplimiento en materia de patrimonios. Lo que estamos planteando es que a partir del 17 yo tengo que transparentar rentas. Algún amigo, algunos colegas y algunos clientes me dicen, Juan Guillermo, ¿hay alguna posibilidad jurídica válida para uno no transparentar rentas? ¿Puede hacerse algo? ¿O estamos condenados a que toda renta realizada en el exterior es una renta transparentada automáticamente a Colombia? Entonces, la respuesta a esa fácil, aparentemente fácil pregunta es, sí existen algunos mecanismos, pero es difícil. Pero lo primero que uno tiene que hacer es entender cuál es la renta realizada en el exterior. Sobre eso les confieso que tenemos muchas dificultades en cuanto al entendimiento de lo que es una renta realizada. Muchas familias piensan que la renta financiera realizada en el exterior es la diferencia del saldo de un extracto al 31 de diciembre de un año comparado con la diferencia positiva del extracto del periodo gravable inmediatamente siguiente. Yo tenía $100,000, ahora tengo $115,000, pues me gané 15,000. Es una aproximación aritmética al tema de la renta realizada. Y la verdad es que la respuesta es, esa no necesariamente es la utilidad fiscal realizada en el periodo. Y yo lo que me temo es que muchas personas se equivoquen en el transparentamiento de rentas. Y les pongo un ejemplo, para hacerlo muy sencillo. Si todo ese portafolio que yo tengo en el exterior fuera un portafolio de renta variable de acciones, y esos 15,000 o 10,000 que me he ganado corresponden a la valoración de mercado de las acciones que yo poseía.
pero son acciones que yo no he vendido, o son acciones que no me han pagado ningún dividendo, pues esos 15.000 para fines fiscales no me los he ganado. Por tanto, aunque el extracto tenga un mayor valor, fiscalmente yo no tengo una renta realizada. Lo mismo ocurre con los títulos de deuda. Los títulos de deuda que se valoran a valor de mercado pueden tener valorizaciones a valor de mercado que no corresponden al interés lineal que yo me he ganado. Fiscalmente nosotros realizamos la renta sobre títulos de deuda por causación lineal de intereses, no por valoración de los títulos a valor de mercado. Entonces, lo primero que uno tiene que decir ante la respuesta es dimensione el tamaño de la renta realizada de acuerdo con la naturaleza del portafolio que usted tiene. Y valore los instrumentos que se tienen para fines de determinar cuáles podrían llegar a ser más eficientes porque en su estructura generan naturalmente un diferimiento en el ingreso por el tipo o la tipología de inversión a la que se refiere. Jaime Enrique. Aquí hay un tema que vale la pena también tener en cuenta y es que muchas personas normalizaron todas sus inversiones por valores nominales. De manera que el ejercicio que está proponiendo Juan Guillermo es un ejercicio que realmente vale la pena hacer. ¿Por qué? Porque si pensamos que tenemos que declarar patrimonialmente, un ejemplo, $10.000, pero si tenemos que reflejar una renta de un patrimonio que obviamente es mucho mayor a $10.000, pues la renta puede ser muy superior si se hace ese ejercicio. Si uno mira y hace el análisis, que valga decirlo, reconozco que no es fácil porque muchas veces los reportes no son claros. Si uno ve que esos rendimientos no son tan altos por la razón que está comentando Juan Guillermo, se puede justificar ante la autoridad que una inversión inicial de $10.000, que fue el valor que se normalizó o que se reportó, pues no está produciendo un rendimiento muy alto, sino simplemente aquellos que corresponden a un ingreso efectivamente realizado, no a una valoración. De manera que ese es un ejercicio muy importante que vale la pena hacer para efectos de estar, como decía Juan Guillermo, en un cumplimiento tributario. Es decir, evitar que estar en una situación en donde la autoridad tributaria pueda, y también la cambiaria, pueda sancionar. Aquí, esto que comenta Enrique, me sirve para unirlo con el tema del cumplimiento patrimonial. Es el reto que tenemos a partir de la semana entrante, cuando empiezan los vencimientos, el último vencimiento de normalización tributaria. Sobre el tema de normalización tributaria se han hecho todos los análisis que ustedes puedan imaginarse, desde personas que consideran que la normalización es peligrosa porque lo puede a uno conducir a quedar en una lista de personas que están en incumplimiento tributario y por tanto queda uno marcado hacia el futuro como una persona fiscalizable porque incumple, o personas que tienen dudas en torno a eventuales procesos de la fiscalía por normalización de activos porque no tienen la trazabilidad del detalle de sus patrimonios construidos, hasta personas que consideran que si uno normaliza, pues obviamente en el futuro la renta presuntiva pues va a tener unos impactos. Hay todo tipo de versiones. Yo les confieso que en lo personal he sido un gran defensor de la normalización. Entre otras razones porque hay más de 50 países hoy en día en el mundo, al tiempo con Colombia, que están en procesos de normalización o de voluntary disclosure o de amnistía, con distintos nombres, cuyo propósito no es otro que el de permitirle a los contribuyentes a unas tarifas más altas, menos altas, pero definitivamente menores, reconocer que tenían activos fuera de su jurisdicción de residencia sin declarar. A mí me parece que esa es una posibilidad que una familia no puede desperdiciar. Porque lo que queda claro es que después de vencidos los plazos, como ha ocurrido ya en algunas jurisdicciones, los procesos de fiscalización, los procesos de intercambio, la presión de los bancos por el cumplimiento tributario que es intensa, van a terminar haciendo que las personas terminen en una situación mucho más compleja, mucho más costosa para la familia de lo que supondría hoy en día normalizar. Por tanto, yo les diría, no hay que temerle al tema de estar en esa lista,
porque yo creo que el cumplimiento tributario finalmente va a terminar siendo un imperativo. Pero además, hay un tema que sí es muy curioso para fines del cumplimiento tributario. Si ustedes miran en Argentina, en España, en Indonesia, en muchos países del mundo, las cifras de normalización son miles de miles de miles de millones de dólares. En Colombia vamos en 2.000 millones de dólares aproximadamente. Y la gente dice, bueno, pero ¿qué es esto? Que los colombianos no tenemos recursos fuera del país. Se han estimado que son 50.000, otros hablan de 60.000, algunos entusiastas consideran que son 100.000. ¿Cuál es la razón por la que en Colombia solamente vamos en 2.000? Pues la razón es regulatoria, en primer lugar, porque el cumplimiento tributario en Colombia de patrimonio, a excepción de lo que ocurrió en casi la totalidad de los países del mundo, no es una normalización de saldos a valor de mercado, sino que es una normalización de costos históricos. Es un tema de una dimensión extraordinaria. Yo normalizo, yo cumplo tributariamente cuando declaro el activo omitido no por su valor de mercado. Eso sería un cumplimiento de máximos. Yo normalizo y cumplo cuando declaro por el costo del activo que he omitido. En efecto, la normalización es una alternativa que uno debe considerar y que, si uno lo mira objetivamente, es una alternativa económica. Uno paga el 13% y queda al día en temas tributarios y cambiarios. Miremos solamente qué pasaría si no acudo a la normalización, es decir, no hago una regularización de los activos y la autoridad me detecta el activo. Lo que se hace normalmente, lo que hace la DIAN es que cuando detecta un activo omitido, toma el patrimonio de la persona y le agrega el valor del activo omitido. Esa suma, el resultado de esa suma, la compara con la declaración del año inmediatamente anterior. Y obviamente ahí existe una diferencia patrimonial de un año a otro, que está constituido básicamente por el activo omitido. Entonces lo que dice la autoridad es, mire, eso es una renta líquida. Y como renta líquida, tiene que tributar en Colombia. Según veíamos ahora, las rentas de capital, que es lo más cercano a lo que haría la autoridad, está grabada de una tarifa del 0 al 35%. Eso quiere decir que si tengo, por ejemplo, $1 millón omitido y la autoridad me lo detecta, tengo que pagar un impuesto de entrada del 35% de eso, es decir, de $350.000. Pero adicionalmente me impondría una sanción del 200% del valor del impuesto, es decir, estaríamos hablando de una sanción de $700.000, que sumado al valor del impuesto excede el valor del activo. Es decir, por el activo que vale $1 millón, tengo que pagar en impuesto y sanciones $1.050.000. Y adicionalmente, por si fuera poco, como Colombia tiene un estigma muy grande con el tema de lavado de dinero, el Banco de la República también ejerce un control estricto formal sobre los flujos de ingresos y salida de divisas. Por regla general, todos esos flujos deben ser reportados. No haber reportado ese flujo de divisas cuando tenía que hacerlo, si está en la obligación, tampoco se queda atrás de las sanciones tributarias. Puede llegar a multas hasta del 200% del valor que no se canalizó. Es decir, adicional a que pierdo el activo, puedo terminar pagando muchísimo más por no haber regularizado. Esa es la ventaja que tiene la amnistía, la normalización, precisamente porque condona las dificultades que puedan existir en materia tributaria, pero también las cambiarias. De manera que por eso, por lo menos, esa posibilidad hay que analizarla porque pues resulta ser muy positiva. Y adicionalmente que si a eso se suma que se hace sobrecosto, pues evidentemente hay una alternativa muy útil y muy viable que toca analizar. Tenemos que tener en cuenta que en otros países las normalizaciones pasan de lejos pues, del 13%. Solo para ponerles un ejemplo, en los Estados Unidos, en el Voluntary Disclosure, hay escenarios en los que para poder regularizar una cuenta hay que pagar como sanción el 50% de esa cuenta. Obviamente, si uno compara esa tarifa con el 13%, pues resulta ser bastante competitivo. Por eso, obviamente, si bien no sea la alternativa que uno escoge, por lo menos se amerita ser analizada. Hay un tema aquí que me parece muy interesante.
¿En qué es distinta la normalización de Colombia frente a las normalizaciones de otros países? ¿Por qué pareciera ser bondadosa, entre comillas? En primer lugar, porque nos pide que solamente reconozcamos los activos directos, no los activos consolidados. Y eso es un tema de una enorme dimensión. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, en esta estructura una sociedad, o aquí una sociedad, pues como residente fiscal solamente tengo que declarar el activo directo, que es el que yo omito. Yo nunca omito la declaración de activos indirectos, porque los activos indirectos en Colombia no tienen que ser declarados. Yo solo tengo que declarar los activos directos. De manera que los tengo que declarar y por su costo, no de manera consolidada. Es decir, no tengo que consolidar acá todo el costo de mis activos, sino solo el costo del activo directo. Ahora, que no tengo que declarar ni consolidadamente ni a valores de mercado, lo que sí resulta absolutamente necesario es que el costo por el que yo reconozco el activo esté adecuadamente documentado. Porque eso sí, puede ocurrir que yo tenga un costo de $30,000 aquí y un patrimonio de $1 millón acá. Y tengo que entender muy bien cómo fue que con un costo de 30,000 yo tengo $1 millón para defender bien ese costo. Entre otras razones, porque va a haber dos elementos que evidencian la existencia de activos subyacentes cuyo valor es distinto al costo. La primera, las rentas pasivas de portafolios en el exterior. Si yo digo que tengo activos en el exterior por $10,000, porque es el costo de una sociedad panameña, y resulta que la rentabilidad traspasada es de $40,000 al año, pues lo mínimo que nos van a decir los de la DIAN es, oiga, le rinden los $10,000, ¿no? Tiene como unos buenos asesores financieros en el exterior. Seguro La es gente que Credicorp es, y la respuesta es sí, pero ojo, porque me pueden decir, es evidente que hay activos indirectos. Ahora, ¿eso es un pecado fiscal en sí mismo? La respuesta es no. Yo puedo tener activos indirectos que excedan el costo de mis activos directos porque esa es la realidad fiscal absoluta. Lo que pasa es que lo tengo que documentar. ¿De dónde viene la diferencia? ¿De ventas indirectas de activos en Colombia? Ok. ¿De regalos que se le hicieron a esa entidad por parte de un residente fiscal? ¿De herencias? ¿De simples traslados de recursos gota a gota a lo largo de 30 o 40 años? ¿Cómo se construye que haya una entidad con $1 millón cuyo costo es 10,000? Eso tiene que estar documentado. ¿En dónde? En la escritura de constitución de la sociedad, en la contabilidad de la sociedad. Tenemos que tener contabilidad de esas sociedades, por lo menos para reflejar que la sociedad tiene un patrimonio de 10 en la cuenta de capital y unas utilidades retenidas fruto de A, B, C, D y E. Por tanto, si el tema del costo fuera tan sencillo como decir, oiga, pues no, póngale ahí en la normalización el valor de la escritura de la sociedad panameña y tranquilo, estaríamos haciendo una normalización absolutamente incorrecta. Incorrecta, porque el costo es la clave, pero el costo hay que demostrarlo. Sobre todo cuando el valor de los activos indirectos, como ocurre en el 99% de los casos, excede sustancialmente el valor del costo. Hay que estudiar eso. Pero además va a haber otro tema que nos va a hacer evidente que hay activos indirectos. Las estructuras de herradura que tenemos los colombianos, que es básicamente tener activos afuera y volver a Colombia a través de una SAS, muchas familias tienen eso, ¿no? Una SAS poseída por una sociedad panameña que se llama muy elegante, normalmente Latinoamericana de Inversiones o Inversiones POM, alguna cosa, ¿no? Dice, ¿quién es el dueño de la SAS? Ah, no, Inversiones POM. ¿Y quién es el dueño de Inversiones POM? Una fundación. ¿Y quién es el beneficiario de esa fundación? Juan Guillermo Ruiz, ciudadano colombiano residente en Bogotá. Esa información la vamos a tener que mandar
anualizadamente en medio magnético a la DIAN. ¿Quién es el beneficiario efectivo de todas las sociedades colombianas poseídas por extranjeros? Que muchas de ellas son, ustedes saben que el mayor inversionista en Colombia es Panamá. Eso supone que ahí hay algunos extranjeros, pero sobre todo muchos colombianos que están haciendo las inversiones de herradura. Entonces, ahí, si esta sociedad tiene $1 millón para comprar unos inmuebles en Colombia y este señor que finalmente va a ser revelado como el dueño de esto, dice que tiene $10.000, pues va posiblemente a surgir una pregunta de, oiga, explíqueme su costo. Por tanto, el reto de la normalización no es simplemente tomar la escritura panameña y decir, ¿cuántas acciones es que dice que son? Normalmente las acciones de las sociedades panameñas nunca se pagan. Nunca. Yo conozco pocos clientes que dijeron, oye, ¿y tú giraste los $50.000? No, esa sociedad quedó ahí y obviamente pues después le fue colocando dinero y le fui regalando activos y vendí unos activos que tenía en Colombia y una herencia de mis padres la pasé a esa sociedad y luego yo tenía una parte de mis dividendos locales y la llevé y se va construyendo toda la tesis de el activo indirecto. Reto para esta semana, al que todavía le queda algo de la tarea, reto. Decir cómo yo voy a defender mi costo. Todavía hay familias que dicen, no, sobre mi cadáver, yo jamás voy a revelar esto. Aunque me toque ir a vivir a Panamá. Prefiero conseguirme un certificado médico que me diga que necesito estar a la altura del mar y obviamente Panamá parece ser una buena jurisdicción para el corazón de las personas que tienen activos omitidos en el exterior. La verdad es que yo honestamente, lo hemos compartido internamente, yo creo que la solución no es esa. La experiencia internacional nos está demostrando que las residencias precarias en jurisdicciones que las entregan a las carreras terminan siendo un problema más grave. La solución es cumplir en el país en el que uno quiere vivir y cumplir en mínimos. Y la oportunidad que estamos teniendo es enorme. Ningún país dio esa oportunidad. Casi lo puedo decir subrayándolo. Ningún país está permitiendo normalizar activos omitidos por el costo y sin activos consolidados. Ese tema hay que valorarlo, porque es único. Lo que sí no podemos hacer es equivocarnos en la defensa del costo y asumir una posición simple de decir, oye, ¿cuánto era que era el valor de la fundación? Ah, pues pon ahí $10.000. Ese puede ser un error grave en la defensa de la posición fiscal. Ahora, vamos a mirar qué pasa con las rentas laborales. Las rentas laborales para personas siguen escaladas al 33 con las mismas tarifas y van a liquidar su impuesto de manera separada. Es decir, cada cédula liquida su impuesto y la sumatoria de esos impuestos liquidados independientemente es el impuesto a cargo del contribuyente que recibe unas rentas diferenciadas por categoría. Pero en materia laboral nos dijeron que los impuestos no se habían aumentado porque se mantenía la misma curva de marginalidad y progresividad sin incrementos, salvo algo que no nos contaron bien, y es que se limitaron las rentas exentas y los beneficios al 40%. Esa parte de la historia no nos la contaron bien. Y uno la tiene que tener clara porque en la práctica lo que eran beneficios por aportes pensionales o AFC, más la renta exenta natural laboral que es del 25%, todo eso sumado no puede ser del 40%. En la práctica, en muchas personas, excedida del 40%. Es decir, nos dijeron que no se había aumentado la tributación de personas asalariadas, pero en la práctica sí se está aumentando por la vía, no de la curva, sino por la vía de la limitación de beneficios. No, ahí esto básicamente es la sentencia de muerte, digámoslo así, de las
aportes a fondos de pensiones voluntarias y también a las cuentas AFC. Porque si uno hace el cálculo, digamos, aritmético, le dicen el monto máximo que puede tomarse como gastos y como renta exenta es el 40%. Si de ese 40 le restamos automáticamente el 25% que tienen las personas como ingresos laborales, como renta exenta, pues eso quiere decir que el resto de los beneficios no pueden exceder del 15%. Entonces, si a eso le sumamos, tenemos la deducción por dependientes, los intereses por adquisición de vivienda, el tema de salud, básicamente en esos tres conceptos se puede ir fácilmente ese 15%. Es más, creo que nos pasamos bastante. Entonces, básicamente, yo creo muy difícil que uno pueda dejar de mantener a sus dependientes, también dejar de pagar la cuota de su apartamento, de su inmueble, y adicionalmente también dejar de pagar su salud. De manera que los conceptos que quedan por fuera son la AFC y el Fondo de Pensiones Voluntarios. De manera que esos dos, pues su utilidad tributaria ya no existe. Simplemente pues, habrá algunos casos en las personas que no tengan esos tres conceptos de dependientes, de pago de intereses y de salud, que eventualmente pueden utilizarlo, pero son bastante reducidos. Ahora, acá hay otro tema que también vale la pena decir, y olvidé comentarlo en el caso de las rentas de capital, es que el valor de los gastos y de las rentas exentas de rentas de capital también está limitado. Y no está limitado al 40% como en el caso de los salarios, sino está limitado al 10%. Es decir, el 90% de los ingresos de las rentas de capital va a estar grabado. Ahí hay un tema y es muy importante tener en cuenta, es que la limitación aplica para gastos y para rentas exentas, no para costos. De manera que la discusión allí se va a centrar en saber qué es costo y qué es gasto. Y eso seguramente van a ser las discusiones que vamos a tener dentro de los próximos años en relación con esa cédula. En el tema de dividendos, tercera cédula de cálculo, lo que ocurrió en la práctica, y yo, digamos, estuve muy involucrado en esta discusión, tanto con el gobierno como con la discusión en el Congreso, por representar al Instituto Colombiano de Derecho Tributario en ese proceso de discusión, lo que se quería era básicamente bajar la tarifa corporativa del impuesto de renta y dividir el impuesto de renta en la parte que contribuye el negocio y la parte que contribuye el dueño del negocio. Pero entendiendo claramente que es el mismo impuesto. Es el impuesto a la rentabilidad empresarial, dividido en un impuesto de renta más bajo, que era lo que se quería, y un impuesto al dividendo que obviamente hace parte del gravamen del impuesto, pero que lo paga el accionista. Yo, después de que se hizo como un análisis básico, pero obvio, de comparabilidad de tributación combinada de los países con los que Colombia compite, le decía a las personas que estaban redactando y al director de la DIAN, le decía que no debería en ningún caso pasarse la tarifa combinada de renta y dividendos combinada del 35%. La tarifa combinada. El inversionista analiza la tarifa combinada. Y particularmente el inversionista extranjero analiza la tarifa combinada. O sea, no es tan sencillo como decir, no, mire, qué maravilla que el impuesto de renta bajó al 33, pero hay otro impuesto que lo lleva hasta el 40. Pues, la tarifa uno la mira combinada. Y en la práctica se llegó a algo que resulta también extraño, porque yo les había subido muy intensamente que el impuesto a los dividendos no podría pasar del 5% en ningún caso, porque combinada con el 32, con el 31, nos colocaba en los rangos del orden del 34.5, del 35%. La verdad es que se llegó a que para los extranjeros, no importa el valor del dividendo, siempre será el 5%. Si un extranjero recibe un dividendo de hasta 18 millones de pesos, paga el 5%. Pero un nacional residente colombiano o un residente colombiano, si tuviese un dividendo hasta 18, paga el 0%. Es decir, ahí el extranjero está en una situación de desventaja. Pero ¿cómo les parece que si pasa de 30 millones, el extranjero paga el 5% y el local paga el 10%? Es decir, defendieron la competitividad del país con un impuesto al dividendo diferenciado
entre locales y extranjeros. Eso yo creo que no es necesariamente bueno, porque nos coloca a los residentes que recibimos dividendos en una tarifa marginal y progresiva, esto es marginal y progresivo, pero a pagar el 10 sobre el exceso de 30 millones en dividendos. Cuando un extranjero pagaría el 5, aunque fueran 5.000 millones o 10.000 millones, el 5, siempre el 5. Y los locales o los residentes locales vamos a pagar el tema de una manera progresiva. Quisiera terminar haciendo una mención de los fundamentales de personas jurídicas. ¿Cuáles creo yo que son los 3 fundamentales de personas jurídicas? El primer fundamental que me parece que tenemos que tener en cuenta en personas jurídicas es que el negocio como tal tiene una tarifa que se esperaría que disminuya en el tiempo. Pasamos del 34 más el 6 de sobretasa al 40, al 37, al 33. Si esto se mantiene así, esperemos que así sea, entre otras cosas para la competitividad tributaria, hay unas decisiones importantes que tomar en relación con la imputación de gastos y los periodos gravables, con la estrategia del negocio. Si yo tengo gastos que puedo acelerar contra tarifas más altas, debo hacerlo. Debo hacerlo. ¿Y de dónde surgen esos gastos? De un régimen de transición que me parece que fue muy interesante. Lo que hizo la reforma tributaria, y en esa discusión también estuvimos muy lo que hizo la reforma tributaria al final fue respetar que todos los activos físicos depreciables que se tienen al 31 de diciembre del periodo 2016 pueden seguirse depreciando con las vidas útiles y con las metodologías que estaban vigentes hasta ese momento, que eran unas metodologías que permitían acelerar la depreciación de los activos como el mecanismo de reducción de saldos. Lo mismo ocurre con las inversiones amortizables, que pueden seguir utilizando el mecanismo de amortización acelerada que traían hasta el 31 de diciembre de 2016. Es decir, el primer gran tema aquí es miremos las normas de transición que nos permiten acelerar gastos y tratemos de imputarlos a los periodos con tarifas más altas para hacer un diferimiento adecuado del impuesto. El segundo gran tema de personas jurídicas. En materia de incorporación de normas contables internacionales a la determinación de bases fiscales en renta, lo que se llaman las NIF en la determinación del impuesto, he visto que las personas le han puesto más énfasis a las NIF que a las partidas de conciliación de las NIF y me parece que eso es equivocado. Lo que realmente es importante en la determinación de la parametrización de diferencias entre saldos fiscales y saldos financieros no son las NIF, sino las partidas de conciliación que estableció la reforma tributaria aplicables a las NIF. No es verdad que las NIF estén siendo las fundamentales en la determinación de las bases. No, las NIF lo que determinan es el esqueleto de la base tributaria sobre el cual se aplican decenas de partidas de conciliación normativizadas en la reforma tributaria que no tienen nada que ver con las NIF, que son absolutamente tributarias, como la no aplicación del método de participación, como la no aplicación del método de valor razonable, como la no aplicación del método de valor presente. Todo eso que es de la esencia de las NIF para fines tributarios se excluye, se excluye, se excluye y cada vez se aproxima más a la teoría del costo. De manera que para fines de parametrización y planeación tributaria lo que uno tiene que focalizar no son tanto las NIF como las partidas de conciliación. Eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer. Y lo tercero, que me parece que es fundamental para la planeación de personas jurídicas, es
la manera como se va a llevar el control de diferencias entre saldos financieros y saldos fiscales. La organización que se equivoque en el corte del 31 de diciembre, en la parametrización y la determinación del control de diferencias, va a empezar a tener declaraciones equivocadas de aquí en adelante. Porque es casi como una contabilidad fiscal inicial, de la cual van a partir diferencias en valores de activos, de inversiones, diferencias en valor de pasivos, diferencias proyectadas en relación con impuestos diferidos, etcétera, etcétera, etcétera. 3 temas a título de resumen para que ustedes tengan en cuenta. No quiero quitarle más tiempo a Daniel, que es el que nos va a decir lo más importante, y es dónde poner la plata y cómo administrarla. Todo este tema que hemos contado Mauricio y yo tiene que ver más con los problemas. Mauricio, Daniel creo que nos trae la explicación de los fundamentales de inversión. Siempre me gusta mucho oírlo por la manera como analiza los temas, y de verdad muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Enrique por acompañarme, y estamos pendientes de las preguntas para poder conversar con ustedes sobre temas tributarios, que lo vamos a hacer al final, si les parece, para poder, según el orden que siga Daniel, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto al final, y si no, después Enrique y yo vamos a estar acá para conversar con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Excelente.